Las actas 153, 154 quedan a disposición de los diputados y las diputadas integrantes de la comisión. La secretaria abogada dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del administrador municipal de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, mediante el cual responde acerca del estado de ejecución de los proyectos culturales financiados por los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y comunica que a la fecha no cuentan con proyectos en ejecución o en espera de ejecución. Sin embargo, informa que tienen 3 proyectos pertenecientes a agrupaciones que se encuentran sin ejecución producto de la pandemia COVID-19. Es por esto que solicitan considerar la flexibilización de los plazos para su ejecución. Oficio del alcalde subrogante de la Ilustre Municipalidad de Tucapel, mediante el cual responde sobre los estados de proyectos culturales financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y comunica que durante el año 2020 no se adjudicaron proyectos. Sin embargo, señala que la agrupación de danza y creación Piececitos de Cristal se adjudicó un proyecto denominado Danza de Tucapel, el que se encuentra en estado no ejecutado producto de la pandemia COVID-19, y la agrupación Manos de la Cordillera se adjudicó el proyecto denominado Cuarta Feria Costumbrista, Artesanía, Folclor y Medicina Tradicional, el que se encuentra en estado de ejecutado. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que el diputado señor Tomás Fuentes Barros reemplazará en forma permanente en la comisión al diputado señor Gonzalo Fuenzalida. Presidente, hay un reemplazo también para la sesión de hoy del diputado señor Pardo, quien reemplazará al diputado Urdico Echea. Y finalmente hay un correo electrónico del señor Jorge González de Anfocultura, por el cual solicita audiencia con la comisión para entregar la visión técnica de la organización y sus afiliados, quienes rechazan la suspensión del programa Acciona. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria abogada. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Varios? Si alguien te pidió la palabra. No, presidente. El diputado Alarcón parece que está pidiendo la palabra. Es que no puedo evitar de saludar a todos mis amigos, especialmente al Andrés, Luis Pardo. El otro día estábamos jugando, ¿no? También Juan Carlos, hace tiempo, perdón, Marcelo, perdón, ya, eso nomás era, ya. Ya, gracias, diputado. Yo quería solicitarle un oficio. El día 8 de agosto del 2020, el diario El Mercurio se publicó una carta referente al plebiscito constitucional del 25 de octubre, en lo que le pide al CNT voy a leer un poquito para que se pueda entender el contexto. Como apoderado y apoderado de la franja electoral de partidos que estamos por el apruebo, el próximo plebiscito constitucional del 25 de octubre hemos solicitado al Consejo Nacional de Televisión y al Servicio Electoral clarificar el tiempo de la franja televisiva destinada a las diferentes opciones en ambas preguntas que contendrá el plebiscito. La preocupación es que los partidos de derecha se inscribieron en la opción apruebo y Convención Constitucional CC y hoy están evaluando cambiar su opción exclusivamente para el rechazo. Ese es como el asunto. En ella se destaca la preocupación que existe en los apoderados de la mesa electoral respecto a la distribución de los tiempos en esta. De ello que existen partidos políticos, esto ya lo leí, considerando que la franja busca mostrarle a la ciudadanía a través de minutos equitativos las opciones existentes. Solicito al Consejo Nacional de Televisión, CNTV, y al Servicio Electoral de Chile, CERVEL, informar cómo se recordarán los tiempos asignados a cada una de las opciones. Asimismo, para transparencia, solicito considerar la modificación o reinscripción de los comandos en las diferentes alternativas con objeto de garantizar la correcta información de las personas de cara al plebiscito de octubre. Ese es el oficio
está dirigido a Raúl Silva Pillaga, director nacional del Servicio Electoral, Catalina Parot Donoso, presidenta del Consejo Nacional de Televisión de Chile. Quería someter a consideración de la comisión, por si puedo mandarlo desde la comisión. ¿Hay acuerdo? No veo bien todas las pantallas, pero Sí, si alguien no está de acuerdo, que lo diga. Acordado entonces. presidente, Dígame. para tomar nota bien, la última parte no me quedó claro. ¿Me podía repetir lo primero de clarificar y que informe sobre los tiempos de distribución de la franja? Perfecto. Hubo una segunda solicitud, solicita modificar. ¿Me lo puede repetir, por favor? Así mismo, por transparencia, solicito considerar la modificación o reinscripción de los comandos en las diferentes alternativas con el objeto de garantizar la correcta información de las personas de cara al plebiscito de octubre. ¿Se la puedo mandar por correo también? ¿O por WhatsApp? O por WhatsApp. Gracias. Varios más? Ya, la sesión tiene por objeto recibir al subsecretario de las Culturas y las Artes, señor Juan Carlos Silva Aldunate, para que se refiera en detalle a la redistribución de los 15.000 millones de pesos anunciados por el Ministerio de las Culturas, destinados a apoyar a artistas y organizaciones ante las emergencias a consecuencia del coronavirus. Bienvenido, subsecretario. Podemos empezar inmediatamente con el objeto de la sesión y le damos la palabra a don Juan Carlos Silva Aldunate. ¿Dónde está? Tiene pedida la palabra el diputado Cruzcoque, presidente. Perfecto. Don Juan Carlos, le voy a dar la palabra primero al diputado Cruzcoque. Adelante, diputado Cruzcoque. Gracias, señor presidente. Junto con saludar al subsecretario, saludar a todos quienes se encuentran presentes. Respecto de la consulta, yo creo que está muy bien hacerla, pero hay que señalar un asunto que yo creo que es relevante. A través del transitorio 33 de la Constitución, se fijaron a la fecha del acuerdo en el cual se posterga el plebiscito, se fijaron todas las atribuciones y resoluciones del Consejo Nacional de Televisión. Por ende, cuando se posterga el plebiscito, todas las resoluciones respecto de lo que se había acordado en relación a los minutos, etcétera, quedó fijado en la consulta que se le hizo a los partidos en enero. Por ende, para abrir esa opción y eventualmente hacer que los partidos puedan cambiar de opción, asunto que a mí obviamente me gustaría porque ha habido modificaciones dentro de mi mismo partido, pero eso ya es un asunto interno del partido, habría que abrir el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo político, propiamente tal. Y es parte de las discusiones que estamos sosteniendo en otras comisiones y en materia política. Por tanto, no existiría modificación alguna hasta la fecha presente que pueda hacer el Consejo Nacional de Televisión si es que no se abre ese acuerdo. Por ende, está resguardada la inquietud que se manifiesta tanto en la carta como en la solicitud suya, señor presidente. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Don Juan Carlos Silva tiene la palabra. Presidente, el diputado Díaz está pidiendo la palabra. Ok. Le pido disculpas, don Juan Carlos. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Es que no sé si entendí bien al diputado... No, previamente darle la bienvenida al diputado Tomás Fuentes, que se integra a esta comisión. Perdón. No, sí, son las 8:46 de la mañana, tenemos mucho rato para equivocarnos. Así que bienvenido, diputado, por lo menos en lo que a mí respecta. Yo no sé si le entendí bien al diputado Luciano Cruzcoque, pero claro, el evento es acordado en el acuerdo del 15 de noviembre, que se recogió en la reforma constitucional, efectivamente fija una fecha como de inamovilidad, es decir, desde la cual no se pueden hacer más cambios. Pero lo que dice en relación con la consulta que hizo
el presidente de la comisión, o el oficio que pretende mandar, que yo comparto plenamente, tiene que ver con actos de ejecución del acuerdo que se han adoptado después en relación a las atribuciones de distintos órganos vinculados al proceso electoral. Uno de ellos es el CNTV de acuerdo a la franja, y efectivamente ha ocurrido un cambio, lo mencionaba el propio diputado Luciano Cruzcoque, que había un cambio, por ejemplo, creo que Bópoli, que se inscribió originalmente en el apruebo y ahora está más bien en el rechazo. Es decir, son facultades que el CNTV tiene porque ha sido un órgano que ha ejecutado después del acuerdo en el marco de su atribución algunas decisiones y por tanto pueden ser corregidas en la medida en que hay cambio de las circunstancias. Si es que era eso a lo que se refería el diputado Luciano Cruzcoque, yo creo que el oficio que usted propone, presidente, es perfectamente pertinente. Gracias, presidente. Okay. Muchas gracias, diputado Díaz. Bienvenido al diputado, no alcanza a escuchar el nombre. Tomás Fuentes. Tomás Fuentes. Don Tomás Fuentes, bienvenido a la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones. Don Juan Carlos Silva, sí, dígame. Perdone que lo interrumpa, no, el diputado Cruzcoque está pidiendo la palabra. Diputado Cruzcoque tiene la palabra. Presidente, sí, no cuestiono la pertinencia de la solicitud y del informe o del oficio que se pretende mandar. En eso tiene razón el diputado Díaz, hay que mandarlo, está muy bien. Pero quiero aclararle que no se han tomado resoluciones respecto de cambios en la conformación de la plantilla que se propuso originalmente respecto de los apruebos o los rechazos, más allá de las deliberaciones propias de cada partido, porque estas quedaron congeladas a partir de enero de este año, tal como consignó cuando se cambió el plebiscito el artículo transitorio número 33. Entonces, solamente el punto no era para que el oficio no se envíe, por el contrario, sino para hacer el punto de que eso está cubierto en el 33 transitorio y que cualquier cambio que se pretenda hacer al artículo transitorio o a las modificaciones constitucionales que obraron para llevar adelante el plebiscito tienen que ser parte de un acuerdo más amplio y político para efectivamente tener la mayoría suficiente para que esos cambios puedan hacerse. Eso es. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Ahora sí tiene la palabra don Juan Carlos Silva Aldunate. Gracias, presidente. No sé si se ve la proyección de la presentación, la pantalla. Yo tengo aquí mucha luz para verla. Ya, pero si pueden venir a ayudarme con la luz o bajar la luz, por favor. De todas maneras, bueno, parto saludándolo, presidente, que era lo primero, a usted, a la Secretaría, a la Comisión, a la gran cantidad también de miembros, de casi la totalidad de los miembros con reemplazo, incluidos la Comisión, en especial al diputado Fuentes. Creo que es bien importante recordar que hace 8 años me tocó ser asesor legislativo, precisamente en esta comisión, y me recuerdo que quien presidía en esa comisión, en ese entonces el exdiputado Durresti, tenía que salir a buscar parlamentarios para tener quórum, para poder sesionar. Y hoy día tenemos casi en todas las sesiones quórum completo. Se da cuenta que no solamente la responsabilidad con que se está tomando las materias de esta comisión, sino que cada vez se está sesionando con más fuerza, con más relevancia, con más interrelación también con otros órganos del Estado que puedan tener un decir en las materias propias de la comisión. Así que quería también hacer ese punto y agradecer la preocupación por la materia. Tengo toda la disposición para entrar en muchos detalles, pero quiero precisar para lo que ustedes nos citaron, presidente, que tiene que ver con las medidas del plan de apoyo. También mencionar algo, lo que tuviera que ver con las mesas que tuvimos con las distintas organizaciones, porque sé que se trató y se conversó sobre las instancias de diálogo que realmente estarían continuando con dichas instituciones, y una breve, en 2 o 3 minutos, también exponer ciertas novedades de los fondos Cultura 2021. Recordemos que los fondos Cultura son un instrumento que fue incluso predecesor a cualquier institucionalidad cultural, son del año 92, ya tienen 30 años y es un instrumento sectorial fundamental que, por muy vapuleado que sea muchas veces, creo que ha logrado también cambiar el escenario del sector artístico cultural, y eso no quita que los tengamos que estar revisando y perfeccionando año a año. Eso se anunció el día de ayer, que el 31 de agosto se van a abrir esos fondos. Yo sé que no es la motivo principal, pero unas 3 láminas finales van en razón de eso, porque siempre es importante para el sector. Postulan
cerca de 15.000 agentes culturales al año, y creo que es una suma bien relevante para por lo menos dar cierto alineamiento de cómo vienen las modificaciones en ese sentido. Pero lo primero que partir es decir que para trabajar en lo que tiene que ver con la reorientación de los 15.000 millones que usted ha señalado, esto ha sido un trabajo de todos los programas que dependen de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Son cerca de 30, en especial 26 programas, no los voy a leer todos, ahí están individualizados. Esos 26 programas están realizados en 3 departamentos programáticos que tiene esta subsecretaría. El Departamento de Fomento y Desarrollo de las Artes tiene la gran mayoría de los programas, hasta el número 14, todos esos son programas del Departamento de Fomento o Desarrollo Cultural. Luego está el Departamento de Educación Artística, que tiene los 3 últimos programas, y luego en entre medio está el Departamento de Ciudadanía Cultural, cada uno con los énfasis o ejes que propios sus nombres bien señalan. Pues, ¿por qué lo señalo? Porque a partir de este año, y luego el estallido social de octubre, todos esos 26 programas planificaron su año 2020 en base a cubrir las brechas de género, territoriales, y eventualmente, cuando fuera pertinente en razón de los objetivos del programa, las brechas socioeconómicas. Eso fue un eje y una instrucción transversal para todos los jefes de programas de cómo debíamos planificar este 2020. Muy bien, entonces, toda reorientación programática que hemos hecho en pos de estos 20.000 millones, porque tuvimos que también incorporar, que era el desafío de la contingencia sanitaria, se abordó sin dejar de lado esas brechas. Para nosotros es sumamente importante hacer eso. Y una vez estallado la crisis sanitaria, algo lo esbozamos en algún momento, pero por lo tanto lo voy a pasar bien rápido, hicimos medidas administrativas que tuvo que ver con los convenios, cualquier contraparte tenía con esta subsecretaría por 6 meses, a lo menos, que hoy día eso es vigente, los mismos plazos para rendir proyectos que ya estuvieran ejecutados con convenio ofensivo, las convocatorias de circulación internacional son obvias. Se hizo la ya señalada también consulta pública, donde participaron más de 15.000 agentes culturales o trabajadoras y trabajadores del sector de las culturas y las artes. Ahí hay una serie de cifras que no es del caso detallar todas, pero sí que 2 cifras llamaron bastante la atención, es decir, que a mediados de abril un 58,5% de quienes participaron dijeron estar en posibilidad de trabajar de manera remota online. Entonces eso también enfocó mucho nuestro plan de apoyo. También lo van a ver en los fondos concursables 2021 que vamos a lanzar el 31 de agosto. Tiene un énfasis fundamental para recoger esa posibilidad que ya a mediados de abril manifestaban los más de 8.000 participantes de la encuesta. Están en disposición de seguir desarrollando su trabajo artístico-cultural bajo nuevas herramientas digitales o remotas. Y la segunda cifra, que fue muy elocuente, tuvo que ver con que solamente un 16,8% de quienes participaron señalaron que contaban en ese momento con algún proyecto de financiamiento público. Y eso vino a visualizar algo que ha sido bien recurrente acá, presidente, que tiene que ver con la falencia o con que esta pandemia visualizó quizá una situación de precariedad permanente en el sector artístico cultural. Muchas veces hemos querido también visualizar lo que tiene que ver con fomentos de sectores de industrias, economías creativas, que se creó en el gobierno anterior una secretaría ejecutiva y muy bien crear esos énfasis, pero la realidad es que hoy día ni siquiera el 20% de quienes participaron en una encuesta de esta institucionalidad decía tener algún tipo de convenio o haciendo parte de algún tipo de programa con nosotros. Eso nos llevó a crear la unidad de intermediación legal. La unidad de intermediación legal fue precisamente maximizar cualquier beneficio, cualquier otra repartición pública que fuera aplicable a los trabajadores y las trabajadoras de las culturas y las artes para que no quedaran fuera de beneficios. ¿Qué ha ocurrido con esa unidad de intermediación legal? Ha atendido a más de 500 trabajadores o trabajadores del sector artístico cultural. Hoy día hay un banner, acá yo lo estoy, para quienes puedan verlo, nuestro sitio web. ¿No se puede regular de manera distinta? Nuestro sitio web tiene, y quienes puedan verlo ahí, una posibilidad de ingresar a la unidad de intermediación legal. Hay un formulario hoy día disponible para cualquier trabajador o trabajadora de la cultura y la arte que quiera cualquier brecha de trámites burocráticos o de beneficios que haya en otras reparticiones públicas que quiera que desde este ministerio se le oriente. Este es el ministerio de las y los artistas y por lo tanto es este ministerio que a través de esta unidad
va a generar los puentes necesarios con otras reparticiones públicas. Como señalé, más de 500 artistas ya han utilizado este link y este formulario para acceder a los beneficios de la unidad o al trabajo de la unidad. También hemos realizado más de 25 charlas de capacitación con distintas asociaciones gremiales para explicar qué tiene que ver con la red de protección social del Estado, y hicimos un cruce con distintos asociados y asociadas de agrupaciones gremiales del sector artístico-cultural con el registro social de hogares para ver cuántos de ellos estaban en condiciones de poder recibir los distintos, el bono COVID y el ingreso familiar de emergencia 1 y 2. Nosotros seguimos trabajando en esa instancia. La unidad de intermediación legal se va a focalizar en un 100% en eso, y queremos que el día de mañana, una vez superada ojalá esta crisis, se mantenga esa unidad, porque muchas veces los artistas tienen muchas brechas de llegar o conocer distintos trámites que para ellos resultan muy burocráticos en distintos otros órganos públicos. Y si bien no estamos asumiendo nosotros esa responsabilidad porque está fuera de nuestro marco, nuestra responsabilidad sí es orientar, generar casos. Cada ficha tiene un ingreso de una petición y tiene un resultado final en cada caso. Luego de eso entonces vino la reunión con los sectores, que es importante señalar. Yo sé que se ha tratado, presidente, en la comisión, cuál ha sido también una carta que los sectores, algunos de los sectores han expuesto y han señalado de que ellos se retiran de ciertas mesas o trabajos de diálogo, pero eso no obsta decir, bueno, ¿qué ocurrieron en esas instancias de diálogo? Y eventualmente tratar de dilucidar cómo podemos retomar ese diálogo y la voluntad permanente de la subsecretaría. Lo que ocurrió una vez desatada la crisis sanitaria es que para diseñar distintas iniciativas o reorientaciones, como se señaló, para este plan de contingencia o de apoyo, le pidió a todas las secretarías ejecutivas que hay en esta subsecretaría, que son la del libro, la de la música, la del audiovisual, la de artes escénicas, la de artes visuales y también al área de artesanía, tuvieran reuniones con distintos agentes o organizaciones de sus propios sectores. Lo mismo se pidió a las seremías. Se realizaron cerca de 40 diálogos luego de esas solicitudes. Y luego de eso, el inicio de esta mesa intersectorial precisamente viene o se gatilla por un oficio de esta comisión, si mal no recuerdo, por su intermedio, el diputado Bernal expuso en su momento durante abril que era importante que el Ministerio creara una mesa con la Unión Nacional de Artistas para poder nosotros sentar en la mesa a representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, para ver cómo podíamos hacernos cargo de la crisis que tenía el sector. Esa mesa nació en ese contexto, independientemente de qué se haya podido abordar, y en ese momento la Unión Nacional de Artistas nos señaló que era importante no circunscribirla únicamente a las entidades que eran parte de la Unión Nacional de Artistas, que fuera el propio ministerio que la convocara, en este caso la subsecretaría. Por lo tanto, ellos nos sugirieron algunas agrupaciones a las cuales se sumaron toda agrupación que quiso ser parte de esta mesa. Tuvimos 4 sesiones, todas con carácter público, es decir, disposición de que estuvieran grabadas y se puedan distribuir y exhibir todo el contenido de esas reuniones, las cuales asistió Mauricio Figari representando al Ministerio de Hacienda, asistió Isidora Cabezón de Corfo, el Ministerio de Economía, a Cecilia Valdés, que es la gerenta corporativa de Corfo, y también sumamos a Solange Evia, del Ministerio de Desarrollo Social. Y una vez concurridas ciertas sesiones nos dimos cuenta que efectivamente 2 cosas relevantes. Los gremios y las agrupaciones entendiblemente buscaban que nosotros diéramos respuesta a una necesidad de ayuda social directa. En eso personalmente fui muy responsable en decir, si cuando se difundió el plan de apoyo de los 15.000 millones, entendiblemente se interpretó como que se iba a entregar una ayuda social directa, señalé abiertamente que, bueno, entonces no estábamos frente a un plan de apoyo en ese contexto. Lo visualizamos y lo sinceramos en ese contexto, lo que no quita que ha existido una gran cantidad de iniciativas, cerca de 40, que están en el marco del plan de apoyo que existen, más allá que no cubran esa expectativa que entendiblemente se tuvo. Lo segundo que se dijo es que si efectivamente las contrapartes de Hacienda y Economía que les informaron los distintos instrumentos que existían en esos ministerios no lograban tampoco cubrir la necesidad del sector, podíamos trabajar en 3 submesas, pudieran abordar temas específicos, y se crearon, paralelo a esa mesa más amplia, 3 submesas de trabajo que abordaron 3 aspectos. Todo lo que tenía que ver con el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social y los cruces que ya señalé, que lideraba la Unidad de Intermediación Legal a nivel interno, la de
el catastro o registro de agentes culturales, que ha sido fundamental, que lideró el Departamento de Estudios, y la reapertura de espacios que lideró también el programa de apoyo a organizaciones culturales de la subsecretaría. ¿Cuál fue el resultado de esas mesas? La de la caracterización de los agentes culturales creo que es fundamental, y por su intermedio también la diputada Marzán y varios miembros de la comisión lo han expuesto. Obviamente tiene complejidades, tiempos que no son menores, pero que ya estar trabajando en ese proceso con los insumos de las agrupaciones ha sido fundamental. Asistieron en total 22 organizaciones y se empezó a abordar el ámbito del financiamiento, caracterización del empleo, los ingresos, formación y estudios. Se llegó a consenso en la necesidad y pertinencia de contar con un registro nacional de agentes culturales, luego un instrumento que los categorice en distintos elementos, temáticas, podrían ser seguridad social, financiamiento, características del empleo, ingreso y formación y estudios. ¿Ya? Nuestro equipo de estudio, luego de esos insumos y luego de haber llegado a acuerdo con dichas agrupaciones sobre las temáticas, vamos a empezar a trabajar en ese plan de trabajo para generar este registro y luego de ese registro tener también esta caracterización con los elementos que señalé. En cuanto a la mesa de retorno a espacios culturales, se trabajó con 25 organizaciones participantes, a quienes se les enviaron borradores de protocolo de reapertura de los cines independientes, los teatros, y la red sanitaria habla de lugares análogos, lo cual fue reconocerlo resentido por ciertos sectores como el circo, que no se sienten interpretados en lo que es un lugar análogo. Estamos viendo poder ser incorporados y expresados de manera expresa, que concluyó en el protocolo que ganó ahí para el manejo y prevención ante el COVID en teatros, cines independientes y lugares análogos. Y lo último, que no me voy a detener porque ya lo expresé, que es el resultado de la mesa de trabajo con MS, que fue lo que ya expuse respecto a la unidad de intermediación legal. Y hubo una cuarta y última mesa que no fue al alero también se solicitó en las reuniones ampliadas, que tuvo que ver con diseñar el Fondo de Fomento de Artes Escénicas. El Congreso aprobó y se promulgó el año pasado, presidente, una nueva ley de fomento a las artes escénicas. Y como todavía no está constituido el Consejo, porque está por salir el reglamento, pero sí está el fondo, no queríamos nosotros diseñarlo puertas adentro. Y lo que hicimos es que con más de 12 agrupaciones del sector de las artes escénicas, tuvimos sesiones con las cuales trabajamos los objetivos que tenían que tener este fondo, que por primera vez se va a lanzar o abrir el 31 de agosto de este año. Por lo tanto, se concluyó que es importante tener una representación equitativa de las distintas disciplinas. Recordemos que, a diferencia del ámbito del libro, música y audiovisual, el ámbito de la arte escénica, y muchos de los miembros de la comisión conocen muchísimo mejor que yo lo que es el sector, no conviven distintos géneros, como puede ser en la música. Acá conviven distintas disciplinas que son escénicas, lo cual hace mucho más complejo la representatividad. Por lo tanto, lo que buscamos fue una equitativa de las distintas disciplinas. También se concluyó que era importante civilizar requisitos de compromiso para los proyectos, incluir el cumplimiento de normativas sanitarias en el diseño de ese concurso, lineamiento de acompañamiento y capacitación de evaluadores, aumentar las cuotas para las compañías y agrupaciones nacionales, lo cual nos hizo sacar una línea específica para ferias y festivales, y poner el foco en lo interdisciplinar. Eso fue el trabajo a nivel de los gremios. Quiero decir que, independientemente de la voluntad de seguir trabajando con los gremios sectores que nos enviaron la carta que hagan su trabajo con nosotros, hay cerca de, casi 20 agrupaciones que hoy día tienen, de las cuales firmaron esa carta, que tienen por ley un sillón en el fondo de la música, del libro o del audiovisual. Y por lo tanto, con esas mismas agrupaciones hemos diseñado la convocatoria de fondos pertinentes sectoriales 2021. Los diálogos siguen con ello. Ahora bien, entrando ya de lleno en lo que tiene que ver con las medidas del plan de apoyo de contingencia, nosotros la tenemos descrita por sectores, que quizás es más fácil irla expresando y exponiendo. Primero tiene que ver con el tema de los apoyos a espacios y organizaciones. Hoy día destinamos, hay un primer fondo, este es un programa nuevo que aprobó la DIPRES por primera vez para este 2020, que tenía cerca de 7.000 millones de pesos, que es el primer eje. Luego el eje de adquisición de contenidos culturales, el tercer eje de circulación y creación artística, y la última, formación y mediación. Por disciplina. En cuanto a organizaciones culturales,
el día de ayer nosotros publicamos los resultados a 122 espacios, ¿ya?, que salieron ganadores y adjudicatarios de este fondo, de parte de este fondo para organizaciones culturales, que benefició a 19 librerías, 16 galerías de artes visuales, 15 organizaciones o salas de teatro, 12 salas de música, 9 de danza, 8 carpas de circo, 7 cineartes, organizaciones de arte escénica, 4 de artesanía, 1 de fotografía, 1 de nuevos medios y otra interdisciplinar entre artesanía y artes visuales, ¿ya? Esto es bien importante porque muchas de ellas, todas ellas, hasta ahora nunca habían recibido beneficios o aportes de la cultura, arte del patrimonio, sus antecesores. Por lo tanto, les ha servido, y esa fue la razón de la convocatoria, ojalá para evitar el cierre o apaciguar también la contingencia que han tenido la infraestructura de los espacios culturales. Y la particularidad que se les pidió es que todas comprometieran una actividad programática dentro de su propia disciplina, de manera remota o presencial, para efectos que también haga sentido para el sector. Luego la línea de convocatoria, fortalecimiento de gestión y programación. Esta línea va a salir durante el mes de agosto, es una de las 2 convocatorias dentro del plan de apoyo que nos falta sacar o abrir, y tiene 4.829 millones que busca ayudar a cerca de 74 espacios. Ahí sí buscamos seguir apoyando espacios que se han apoyado hasta ahora, ya como el Teatro Frente, como el Ictus, como el Festival de Cine Valdivia y unas tantas otras que han sido beneficiadas durante los años. Este año por primera vez también buscamos poder comprometer financiamiento plurianual en alguna de esas modalidades que van a salir durante agosto. Las últimas 3 convocatorias de apoyo a espacios tiene que ver con una convocatoria que da 300 millones, que ya se cerró, está para prontamente entregar los resultados a los beneficiarios, donde se va a beneficiar a cerca de 20 espacios que tiene que ver con desarrollar un plan de públicos. Luego tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad cultural regional. ¿Qué es eso? Es cofinanciamiento puro y duro a lo que tiene que ver con el convocatoria de fortalecimiento, planificación y gestión cultural municipal, cofinanciamiento de programación municipal. ¿Por qué? Porque a diferencia de los espacios independientes que tienen su déficit en la operación, el déficit en los espacios municipales o el riesgo no está en la desaparición porque están al alero de los municipios. El déficit o el riesgo está en la programación, cómo se refleja en dicha programación el vínculo y los artistas locales se visualicen y sean también abordados desde esas organizaciones municipales. Por lo tanto, hay 650 millones en una convocatoria que esta semana se cierra, está todavía abierta, que busca beneficiar a 43 espacios municipales para cofinanciar la programación que se comprometa ex ante. También tienen que señalar qué van a comprometer como programación para darnos también garantías que eso va a llegar a los artistas. Y por último, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad regional son 2.000 millones que ya se regionalizaron y que están ejecutados de manera autónoma por las seremías a través de los consejos regionales de las culturas, las artes y el patrimonio. Perdón, diputado Alarcón, yo me leí, lo voy a hacer más lento, pues haciéndolo más rápido para no quitar mucho tiempo, dejar tiempo a las preguntas, pero lo haré más lento, tiene razón. ¿Cuáles son las medidas para el ámbito de las artes escénicas? Ya se destinaron 620 millones para producción y circulación nacional, ya sea presencial o remota, para beneficiar a 84 proyectos. Va a salir, y esta es la segunda convocatoria y última que está pendiente de abrir, para itinerancias regionales para obras estrenadas antes de la emergencia sanitaria, con un foco regional, para circulación remota o presencial, con 310 millones que están ahí contemplados, adquisición de derechos de investigaciones de ámbito de las artes escénicas, 80 millones ahí destinados, en el ámbito audiovisual, y solamente para recordar, esta es la noticia ayer, que muchas veces vemos noticias que tienen que ver con el plan de apoyo y a lo mejor no lo vinculamos o no hacemos el link, que son parte de esta acción de redirección de recursos para ayudar al sector. El estreno de 15 películas en 2020 iban a llegar a salas de cines comerciales independientes, financiando precisamente gracias a este plan de apoyo que va a permitir que estas 16 películas se puedan estrenar de esa manera, con 63 millones que se destinaron para esos fines en el sitio Onda Media.
Y esto, todas las medidas del ámbito audiovisual, de la música y del libro, quiero hacer mención y reconocer y agradecer que son fruto del trabajo colectivo con los consejos y integrantes del Consejo de la Música, del libro y del audiovisual. Como en el caso acá, el financiamiento también, en muchos casos se aprobó financiar proyectos que no habían sido seleccionados en convocatorias anteriores del fondo concursable. Era mucho más rápido administrativamente hacer llegar esos recursos. Así se destinaron 510 millones en el ámbito audiovisual para beneficiar a proyectos que incorporaran una mayor cantidad de empleabilidad en sus proyectos audiovisuales. No es que fueran 304 proyectos, sino que los proyectos beneficiados con esos 510 millones tenían que ver con producción, creación o investigaciones audiovisual, incorporaban dentro del equipo de trabajo a 304 personas. Y esa fue la razón por la cual el Consejo Audiovisual quiso entregar esos recursos. Lo último también salió ayer en lo último en el ámbito audiovisual. También salió noticia de ayer que se estaban financiando cerca de 26 eventos cinematográficos chilenos se unen para una edición del Festival de Cine en Red. También fruto del trabajo y de la medida del plan de apoyo que permitió financiar estos 26 festivales a las cuales se destinó 120 millones de pesos para realizar este festival online. Muchas veces las noticias no toman y no recogen que estos son parte del plan de apoyo, por eso hago el punto más comunicacional. En el caso del sector de la música, que fue también uno de los consejos que más se comprometió, que más buscó, que más se reunió para buscar la forma de llegar con medidas de emergencia al sector, se destinaron cerca de 400 millones para beneficiar a cerca de 655 músicos en la convocatoria de circulación, creación y formación musical. Algunos de los beneficiarios, incluso la última vez que yo estuve acá, recordará el tema que hubo respecto a una de las bandas que por su intermedio comenzamos con el diputado Bartolú, fue una de las beneficiadas por esta convocatoria. La generación de contenido formativo virtual para apreciación musical, bien, 74 millones que se aprobaron para beneficiar a 170 artistas. En el ámbito de las artes visuales y artesanía, se hizo una convocatoria, presidente, inédita, que hasta ahora el Estado, hasta al día de hoy, jamás había realizado una convocatoria de estas dimensiones, en que se convocara artistas visuales para que el Estado adquiriera sus obras de arte visual y luego las pusiera en valor, las circulara y las hiciera itinerar en distintos espacios. Entonces, 413 millones y un poco más para beneficiar a 200 proyectos de artistas visuales. Como le digo, hasta el día de hoy el Estado, aún en periodos normales, nunca había hecho una convocatoria de estas dimensiones. Los cerca de 800 artistas que fueron parte de esta convocatoria, 91% de ellos señalaron conocer o saber que estaban siendo parte de una medida del plan de apoyo al sector cultural. En el sector de la artesanía estamos destinando menos de 20 millones para apoyar la adquisición de piezas artesanales para completar colecciones del Museo Mapa, por ejemplo, el Museo de Artesanía de Linares. Eso beneficiará a 240 artesanos. Estamos destinando 85 millones para formación en comercio electrónico para la empresa sector creativo, para hacer mentorías dirigidas al sector de la artesanía y financiarles plataformas para que puedan tener un carro de compras, comercialización de la artesanía a través de esta medida. Por último, las medidas para el sector del libro, también aprobadas por el Consejo del Libro, adquisición de publicaciones digitales de libros de autores chilenos, donde se adquirieron más de 1.500 ejemplares de más de 500 títulos para ser parte de la Biblioteca Pública Digital por 150 millones. Financiamiento de proyectos que no habían sido seleccionados en convocatoria anterior de los fondos 2020 por 200 millones en las líneas de creación y de fomento a la industria. Y por último, financiamiento también, en la misma lógica, a proyectos de traducción con 61 millones que van a financiar a 24 proyectos. Eso en términos del plan de apoyo y las últimas 3 láminas, presidente, para esbozar rápidamente lo que vienen las novedades del Fondo 2021, que se abre el 31 de agosto. Es importante que se puedan transmitir al sector, que muchas veces, a veces con razón, otras veces más por una idea instalada, se critica la excesiva fondarización de la cultura. Yo creo decir, trabajando más adentro, independientemente de los desafíos que implica el fondar, yo he relevado que obviamente tenemos desafíos de que el fondar o los fondos concursables tienen que ser asequibles y de fácil acceso, pero como instrumento sectorial, el fondar tiene que ser accesible, accesible y de fácil acceso. Eso en términos del plan de apoyo y las últimas 3 láminas, presidente, para esbozar rápidamente lo que vienen las novedades del Fondo 2021, que se abre el 31 de agosto. Es importante que se puedan transmitir al sector, que muchas veces, a veces con razón, otras veces más por una idea instalada, se critica la excesiva fondarización de la cultura. Yo creo decir, trabajando más adentro, independientemente de los desafíos que implica el fondar, yo he relevado que obviamente tenemos desafíos de que el fondar o los fondos concursables tienen que ser accesibles y de fácil acceso, pero como instrumento sectorial
No sé si hay otro ministerio sectorial que tenga un instrumento de tanta dimensión que aborde un universo de 15.000 proyectos con cerca de 25.000 millones al año que se van a distintos proyectos en distintos sectores con distintas líneas en los que trabajan todos los departamentos, tanto programáticos como de soporte, para sacar una convocatoria que prácticamente toma todo el año. ¿Cuáles son las modificaciones que vienen en la primera simplificación de los fondos? Claramente está instalado que es una postulación compleja, hay que ser experto para postular a un fondar y que los criterios de evaluación son poco claros o que ganan los mismos. Siempre tenemos ese riesgo. ¿Qué hemos hecho para abordar eso? Se simplificaron todas las bases y formularios de postulación. Se redujeron los criterios de evaluación. Se va a hacer una evaluación por primera vez en línea, ya no en grupos de personas presenciales que se reunían antes en distintos lugares, muchas veces se contrataban espacios, hoteles, centros culturales para hacer esa evaluación. Hoy día va a ser mucho más transparente y va a ser en línea. Se van a reducir las causales de la admisibilidad de proyectos y se van a simplificar los gastos a rendir. Después, para reactivar el sector, lo que tiene que ver con el bajo empleo y hacernos cargo del trabajo remoto, que en la encuesta de caracterización que exhibimos anteriormente estaba bien recogido, que había una posibilidad, un 58% de hacer trabajo remoto. ¿Qué estamos haciendo? Un énfasis en proyectos con alta empleabilidad, largometrajes, formación grupal, todos los proyectos que implican mayor cantidad de participantes y no sean individuales, van a tener mayor destinación o porcentaje de distribución de las líneas de financiamiento. Entorno digital, incorporar plataformas para todos los proyectos de creación, difusión, comercialización. Hacer capacitaciones para adaptarse al entorno. Vamos a capacitar también para adaptarse al entorno digital y lo que tiene que ver con habilitación sanitaria. Todos los proyectos van a incorporar que se puede rendir como gasto el cumplimiento de medidas sanitarias para reapertura de espacio, cumplimiento de ese tipo de medidas. Después, enfoque de género. Esto es fundamental porque hay muchos sectores que tienen muchas brechas de género, ¿ya? Hay una inequidad en las brechas de género, siempre, lamentablemente, hacia el género femenino. Estamos abordando favoreciendo siempre a las mujeres en líneas de creación donde se presenta la mayor brecha. Es decir, a igualdad de puntaje se va a preferir un proyecto de género femenino, ¿ya? Se va también a favorecer proyectos que cuenten con mayor presencia de mujeres y por primera vez se va a apuntar y se acordó la paridad en los evaluadores. Tiene que haber igualdad de evaluadores de género masculino y femenino. Por último, en lo que tiene que ver con la brecha territorial, hay una alta concentración en proyectos y recursos en la ARM, ¿ya? En algunas comunas específicas de la ARM, ¿ya? ¿Y qué se está haciendo? Es, primero, vamos a hacer iniciativas específicas de participación de todos agentes culturales de regiones que muchas veces ven en los fondos concursables un mecanismo complejo, difícil, hacer capacitación y formación específicas para sus postulaciones y vamos a generar cuotas para regiones específicas, ¿ya? Independientemente que algunos lo tienen por ley, como en el caso del libro, la música y el de artes escénicas, en otros casos que no está por ley también lo estamos poniendo por acuerdo a los consejos. Eso, presidente, en términos generales, me imagino que hay varias preguntas y quiero agradecer el tiempo. Me apuré un poco porque creo que siempre hay que dejar espacio no para tomar uno la palabra por mucho que uno tenga que decir, sino que para ver cuáles son las dudas y orientaciones que uno pueda también dar del trabajo que estamos desarrollando acá. Muchas gracias, don Juan Carlos. ¿Me ven ustedes o no? Porque parece que está muy baja la luz. Es oscuro, pero se le ve. Ya. Palabras de los diputados y diputadas que quieran preguntar. Veo al diputado Alarcón con la mano levantada, la diputada Marzán también. Diputado Alarcón. Y el diputado Bernales también, presidente. Y el diputado Bernales, que lo veo fijo. Y el diputado Cruzcoque también. Veo solo la foto del diputado. Ahí sí. Y el diputado, perdón. El Cruzcoque y el diputado Díaz también. Ahora sí. Ya. Ahora sí, yo creo. Entonces, vamos a Alarcón, diputado. Ya. Aló. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ya, mira, en realidad, como hace tiempo que no venía el subsecretario, fue demasiado lo que tenía que informar, yo hasta por ahí alcancé a atender cosas que eran muy valiosas que supiéramos. Entonces,
yo pediría que el subsecretario dejara una lista casi como de supermercado, específicamente lo más importante para que hagamos llegar eso por escrito a los diferentes organizaciones de artistas que nos han estado pidiendo información. No sé si se entiende lo que estoy pidiendo. Sí. Gracias. La diputada Marzán tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludarlos a todos y a todas, y saludar especialmente, por supuesto, a Juan Carlos. La otra vez estuvimos conversando acerca de la nula mención en la cuenta pública del presidente de la República con respecto a cultura, que fue bien lamentable en realidad. La pregunta que tengo yo es que me gustaría que nos contara, a pesar de que nosotros mandamos unos oficios con respecto a estos puntos, pero son súper importantes. ¿Qué va a pasar con el programa de infraestructura cultural? Eso, sabemos el aporte a la descentralización en las regiones con respecto a ese punto. También me tiene muy preocupada el programa Acciona. Yo me imagino que por su intermedio, presidente, que está al tanto de lo que está pasando, especialmente en la región de Valparaíso con este proyecto, la manera arbitraria en que se revocó, cuando se estaban analizando y se estaba en reunión para ver los proyectos que estaban postulando de manera correcta, la participación o la interrupción, por decirlo de alguna manera simple, que tuvo en ese momento la Seremi con respecto a ese proceso que se estaba llevando a cabo, y de hecho por eso oficiamos y se solicitó la presencia de ella y de uno de los grupos que se vio particularmente afectado en este proceso, porque sabemos que el programa Acciona da mucho trabajo, es una fuente laboral importante para los artistas, trabajadores y trabajadoras docentes del rubro. Saber también qué está pasando en regiones con ese proyecto, qué va a pasar, porque más allá de que haya habido quizás problemas de las bases, en fin, yo creo que son todos temas solucionables en esta emergencia que estamos viviendo, que creo que es urgente generar vías de diálogo para que eso no era título, que eso no, por si acaso, es una cosa mía, para que la gente esté tranquila, y los coordinadores de regiones están muy preocupados por este tema, porque finalmente son los que tienen que dar la cara con respecto a este punto. Y finalmente, se habla de 15.000 proyectos, subsecretario, por su intermedio, y suena como muy grande, pero no son 15.000, son 15.000 proyectos que postulan, no son 15.000 proyectos que se adjudican. Entonces suena como muy interesante esa cifra. Y por otra parte también, lo que sucede en Onda Media, que lo encuentro muy positivo con el tema de las películas, pero tengo entendido que esos recursos no llegan a una gran amplitud de trabajadores y trabajadoras, sino que llegan específicamente a los directores y productores de las películas. Entonces, esos son los puntos que me gustaría abordar, preguntar y escuchar sus comentarios, secretario. Muchas gracias. El diputado Hernales tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos, al subsecretario y también al diputado Tomás Fuentes, que se integra a esta comisión. No, yo sobre la exposición del subsecretario, claro, yo creo que acá también va a abrir un gran debate en torno a las próximas políticas culturales respecto a la concursabilidad. Y a mí me parece que es un modelo, y yo lo he dicho en comisiones anteriores, que a mí me parece que era el más justo para poder, en el fondo, adjudicar los fondos que había en cultura, porque si no, no imaginaba otra forma que sea más bien arbitrario y a dedo decir qué artistas son los que ejecutan sus proyectos y quiénes pueden realizarlo y quiénes no. Pero sí, esta crisis sanitaria, y no hay que desconocerlo, ha abierto ese espacio y se ha ido instalando de alguna manera cómo podríamos tener otra metodología, otra forma de poder adjudicar fondos. Y ahí donde habría que la comunidad artística en general ponerse de acuerdo, porque si deciden que no sea concursable,
y que sea discrecional, chuta, va a haber varios también que van a quedar fuera, y habría que ver y entrar en profundidad en ese debate, porque yo he visto que ha estado cada vez más instalado esta idea. Pero hay que reflexionarle, pensarle bien en serio, para no tomar postura con ninguno de los dos. Yo estaba en la primera, pero estoy dispuesto a abrirme a buscar otras formas. Dicho eso, también quisiera sumarme a lo que dice la diputada Carolina Marzán, y me preocupa mucho respecto a lo que está ocurriendo con el Acciona, porque es parte de la política cultural 2017-2022 y siempre lo ha sido en las políticas culturales anteriores, la importancia que tiene el foco de la educación para las artes en el país, ¿cierto? Para favorecer el desarrollo pleno de los niños, las niñas y los adolescentes. Por lo tanto, que no exista acción en unas regiones es una mala señal, y yo creo que el ministerio tiene que salir rápidamente. Yo he hablado con el subsecretario y otras personas del ministerio a decir que esto va a continuar, pero de igual modo que en algunas regiones no se hagan, en la mía se va a hacer, y lo felicito, muy bien. Pero en algunas regiones que no se hagan ya también es una muy mala señal. Porque es un programa fundamental. Yo creo que es obligación de los CEREMI, las autoridades regionales, que esto que se haga, porque no solo afecta, como decía, a la educación, a una política, a una estrategia que ha decidido la cultura en Chile, sino que también afecta a la empleabilidad, como decía la diputada Carolina Marzán. Aquí en esta región 35 artistas van a poder emplearse a través de este programa. Si uno hiciera un cálculo rápido, son 350 que quedarían sin, 10 regiones sin, serían 350 personas que podría tener la oportunidad del ministerio de poder apoyar hoy en la situación en la que estamos. Y un punto aparte, así como también, que me interesa mucho que podamos ver de alguna forma, resolverlo rápido, ver cómo podemos ayudar a cultura en esta parte, al ministerio, porque yo sé que no han tenido respuesta, a los artistas en las regiones. En Puerto Montt hoy día está en cuarentena, se les está exigiendo para algunos fondos ir a la notaría a hacer algunos procesos. Y a artistas que no pueden, por lo tanto eso retrasa toda su acción en torno a poder ejecutar y desarrollar un proyecto. Se les está obligando a ir a las notarías, a sacar ciertos papeles que yo creo que hoy día, con el contexto que estamos, podríamos avanzar más rápido. Eso ha sido uno de los reclamos que yo recibí hoy día más habitualmente en la región. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernales. El diputado Cruzco, que tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Sí, varios elementos. En primer lugar, agradecerle a Juan Carlos, porque la verdad que cada vez que ha sido requerido viene. Y es cierto que a veces en estas circunstancias y con pandemia, un sector cultural bastante afectado por la pandemia, lo han señalado distintas encuestas, y a veces sí los instrumentos legislativos o legales para poder hacer transferencias de carácter más social, por decirlo de alguna forma, cuesta un poco que esos recursos lleguen. Pero aquí tenemos el ejemplo que al menos ya un 90% de los 15.000 millones que se hizo como esfuerzo por reasignar para transferir, ¿verdad? Se están viendo en materias que van a producir, no sé si los 15.000 beneficiarios que señala la diputada Marzán, yo también creo que deben ser menos, me gustaría tal vez aclarar exactamente ese punto, pero van a producir hoy día beneficios de la forma en que el Ministerio tiene hoy día los instrumentos para hacerlo. Si de mí hubiese dependido, yo hubiese acordado eventualmente con Hacienda la posibilidad de hacer transferencias directas a algunas instituciones de manera de ir en ayuda de los afectados, pero entiendo que también ha habido ahí dificultades con la dirección de presupuesto, y no es menor porque la dirección de presupuesto me imagino que debe estar bastante solicitada, pero yo sé y me consta que al menos por parte del subsecretario Silva, en materia de artes, cultura y sector creativo, se han hecho las gestiones para poder contar con recursos extraordinarios, y eso me parece que está bien. Yo quiero coincidir también aquí con el diputado Bernales. Yo creo que la forma es muy difícil asignar fondos de concurso cuando hay muchos solicitantes y recursos que sabemos que en cultura nunca abundan, ¿verdad? Y me parece que la concursabilidad es la forma de hacerlo. Pero también es importante ir rompiendo ciertos mitos. ¿Y por qué creo yo que esta comisión debiese abocarse a revisar la forma en la cual nosotros distribuimos los recursos o hacemos llegar
las alianzas público-privadas o público-institucionales del Estado con las organizaciones culturales, porque me parece que si uno analiza con lupa el presupuesto cultural, nosotros tenemos para concursabilidad exclusivamente un 15% de los recursos. Del total del presupuesto de cultura, el 15% va exclusivamente a concursos, un 30% va a personal, ya hoy día programas que a veces no están siendo lo suficientemente eficientes, y menos de eso, un 11% va dirigido a instituciones culturales. Y yo apostaría porque nos acercáramos al menos a estándares como los ingleses, que el Reino Unido, que transfiere un 80% de recursos, de los recursos, los transfiere a instituciones culturales y se planifica a 5 años plazo objetivos de política pública cultural en conjunto con las instituciones, que a mi juicio son las que mejor entienden el sector cultural porque son las que lo viven a diario. Entonces, agradezco el esfuerzo, creo que agradezco que Juan Carlos dé la cara. Me gustaría también hacer un alcance respecto del programa, el programa de infraestructura cultural. Es un programa importantísimo. Nosotros logramos durante la administración número 1 del presidente Piñera, siendo yo ministro, sacar 33 centros culturales, sacar el Teatro Regional del Biobío, el Teatro Regional de O'Higgins. Creo que es un programa que no se puede acabar, pero depende también, y en eso hay que ser claro, de la cantidad de obras que haya en carpeta. No se puede pedir a DIPRES que haya, qué sé yo, un número, un presupuesto mayor si hay pocas obras en carpeta, o el programa está llegando a un punto en el cual puede no tener mayor continuidad porque eventualmente se cumplieron los objetivos del programa. Así que señalar eso respecto del asunto de las películas. Es cierto que esto va a los productores, pero son ellos claramente los que echan a andar los proyectos y luego generan empleabilidad. Pero de todas maneras, agradecer el hecho de que el subsecretario pueda venir a dar la cara y que finalmente, a veces con más lentamente, a veces más rápidamente, las ayudas estén finalmente llegando al sector cultural, que es donde son necesarias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. El diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero agradecer la presentación del subsecretario y partir adhiriendo a la preocupación que expresaron los diputados, la diputada Marzán y el diputado Bernal respecto al programa Acción. Acá en el caso de la región de Valparaíso es una de las afectadas. De hecho, ayer despaché un oficio por este tema en específico. Y sé que hay mucha preocupación en el sector cultural por el cierre de este programa en diversas regiones. A ver, lo que dice el diputado Cruzcoque, la última parte, esto de los programas de transferencia, instituciones con compromiso a largo plazo, lo venimos conversando desde el 2018. Y el problema es que no ha habido del gobierno ninguna reacción, ni siquiera acoger esta propuesta que usted ha planteado en varias ocasiones, yo lo reconozco, para mejorar la estructura financiera y de transferencia desde el Ministerio de Cultura a instituciones culturales para darle sostenibilidad. Es más, fue parte de la discusión de la primera discusión del primer presupuesto de este gobierno. ¿Sí? El problema es que obras son amor y no buenas razones, y en políticas públicas uno conoce las prioridades cuando ve el presupuesto, y lo que tenemos en cultura es que llevamos 2 años con recorte presupuestario en cultura. Este gobierno, durante los 2 años de su mandato, los 2 que de discusión presupuestaria, ha recortado el presupuesto cultural. Eso es la realidad. Entonces, Juan Carlos puede venir 40 veces, pero él es subsecretario de un gobierno que año a año recorta el presupuesto de cultura, que año a año demuestra que la cultura no le importa. Ese es el problema, no tiene que ver con la calidad humana y personal de Juan Carlos, a quien efectivamente yo conocí cuando era asesor del senador Durresti, si no me equivoco, en aquellos tiempos. Entonces, ¿cómo creerle a un gobierno que todos los años le pega un tijeretazo a cultura? Es muy difícil, es muy difícil. Y si la DIPRES está tan ocupada, bueno, entonces que renuncie el director de DIPRES, porque si el director de DIPRES tiene que elegir a quien le presta atención de los sectores públicos, entonces es un DIPRES incompetente, para ser honesto. El DIPRES no puede decir que va a atender a algunos y a otros no, si no es el tendero, es el director de presupuesto del Estado. Entonces, yo insisto, yo comparto varios de los planteamientos que ha hecho el diputado Cruzcoque, y me encantaría que el gobierno los acogiera, pero que pase de las declaraciones a los hechos. Y yo quiero advertirle que, entre otras cosas, la razón de la formación de la bancada cultural, y en realidad es para que él se lo transmita al ministro de Hacienda,
es que este año no solamente no vamos a aceptar un recorte en cultura, sino que vamos a exigir que el presupuesto crezca al 1%. Y estamos dispuestos a dejar a la propia DIPRES en recursos, que es necesario, al servicio de impuesto interno. No sé, va a haber votos para aquello, ustedes lo saben. Entonces, para que no cometan el riesgo de llegar con un presupuesto inferior al 1% del presupuesto. Sería un error garrafal, primero porque confirmaría que por tercer ejercicio presupuestario el gobierno del presidente Piñera le transmite al país la señal de que por ello que no hubiera un peso en cultura. Porque no hay otra explicación, ¿no? Insisto, ya que el diputado Cruz que pone como ejemplo el gobierno del presidente Piñera, yo quiero decir que en el gobierno de la presidenta Bachelet también hubo un ajuste presupuestario ordenado por el ministro de Hacienda. Pero a cada ministerio se le dejó determinar qué bajaba y qué no, y no bajaron los fondos de cultura. No bajaron. Se mantuvieron todos. El fondo audiovisual, los presupuestos del Ministerio de Cultura. Los ministerios recortaron en autos, en viáticos, en sueldos, en honorarios, que este gobierno tiene sueldos bastante grandes en materia de honorarios, en fin, etcétera. Bueno, pero yo no quiero hacer de esto una controversia gobierno, pero yo digo, estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Cruzcoque, pero yo sé que él lo viene planteando desde el primer recorte presupuestario, y ni el 2019 ni el 2020 hubo ni siquiera un intento, un esbozo de acoger este planteamiento que hizo que además acordó que íbamos a discutir una estructura presupuestaria, en fin, del Ministerio de Cultura, etc. Voy a tres cosas concretas y con esto termino. Nosotros queremos avanzar en los protocolos para el sector de cultura con las especificidades propias de cada sector, porque hemos hablado, lo hemos reconocido, hemos dicho, mira, que hay dos crisis en cultura, la crisis de la pandemia y la crisis de la recuperación de la normalidad o de lo que nos acompañe después de la superación del COVID, que en el caso de cultura, los sectores que tienen alta presencialidad va a ser más complejo. Y eso requiere recursos. Y como se trata de fondos de reactivación, es perfectamente posible que el Ministerio de Cultura intente acceder a alguno de los fondos de estos 12.000 millones que se van a aprobar para reactivación del sector cultural y, por ejemplo, para financiar la implementación de los protocolos. Yo quisiera saber cuál es la propuesta que está pensando el gobierno respecto de los protocolos para el sector y cómo financiarlos. Me refiero a salas, a espacios públicos, a distanciamiento físico, etc. Segundo, pedirle una explicación al subsecretario sobre la ya a esta altura inexplicable demora en el despacho del reglamento de la Ley de Arte Escénica, que fue aprobada ya, si no yo, hace más de un año, y pedir a la Comisión un oficio al nuevo ministro de las Express para exigirle el pronto despacho de este reglamento. Exigirle, es el verbo que quiero usar, y si no hay acuerdo quiero pedir que se vote este oficio, porque realmente no es comprensible la demora que ha tenido este reglamento, que ha impedido que se constituya la institucionalidad asociada a la Ley de Arte Escénica. No me voy a quedar con esos temas, ya me parece suficiente. Y muchas gracias de nuevo al subsecretario de la presentación. Creo que efectivamente hay cosas que son potentes. Ahí quiero decir una cosa, subsecretario, reiterarle. Mire, en todas las leyes de emergencia que hemos presentado, por su intermedio, presidente, tenemos toda la capacidad de negociar, si ustedes así lo quieren, una norma excepcional que permita, por ejemplo, que en el fondo de los 25 millones destinados a organizaciones comunitarias y actividades culturales, se puede utilizar el mecanismo de asignación directa. Se puede usar. A lo mejor no para instituciones específicas, sino que para sectores. Si usted lo requiere, yo comprometo que tiene todo el apoyo, creo que puedo hablar en nombre de la oposición, todos los votos de la oposición para aprobar una norma excepcional que permita, por ejemplo, superar el límite del 20% en asignación directa, pero que tenga las herramientas para, con recursos extraordinarios, una sola vez, poder generar estas condiciones extraordinarias y mecanismos extraordinarios de apoyo al sector cultural. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. El diputado Celis tiene la palabra. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Bueno, un saludo ahí a todas, al subsecretario, a la Claudia, a todos los presentes, para hacer lo más breve posible. Subsecretario, yo le hice una entrevista el 4 de agosto en la tercera, y como para dejar en claro 2 o 3 puntos, y que no hay mala voluntad por parte del Ministerio de las Culturas, sino que es una cuestión de ley y que escapa de nosotros. Lo primero, que el presupuesto del próximo del año que viene, y que tiene que ser aprobado ahora, no es que haya una mala intención nuestra o del Ministerio de la Cultura en que se baje o se mantenga. La intención de ustedes es que se aumente,
y así lo han hecho saber, pero como todos sabemos depende finalmente de lo que envíe o presente finalmente el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Hacienda. Quiero que eso quede claro porque en la entrevista que usted dio el 4 de agosto, así yo lo leo, de que usted ha hecho todos los esfuerzos para que aquello sea así, pero que en definitiva el que resuelve o decide enviarlo al Parlamento es finalmente el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda o de la Dirección de Presupuesto. Lo segundo, que usted señala que usted recibido muchas solicitudes de ayuda social. Claro, que el Ministerio de usted lamentablemente no está especificado solamente a entregar ayudas sociales, pero sí han coordinado más de 500 solicitudes sobre este aspecto y han hecho las coordinaciones respectivas con los ministerios que sí están abocados a aquello. Entonces me gustaría saber cómo han dado esa coordinación con los distintos ministerios y si se puede mantener esa misma relación con los ministerios para así hacer más fácil a aquellos trabajadores del mundo de la cultura que requieren hoy urgentemente una ayuda social. Y en el tema de los protocolos, que con esto termino, también se habla sobre por qué no se, el periodista pregunta, por eso que lo digo así, por qué no se aceptó el protocolo de rodaje que presentaron los técnicos de cine y televisión. Y usted señala que eso no es así. Lo que usted señala que, lo digo textualmente, que de acuerdo a la normativa vigente, los rodajes no tendrían por qué someterse a un especial protocolo. Lo que tienen que seguir es la disposición sanitaria del país como cualquier otro tipo de trabajo. Entonces, también dejar en claro que cualquier actividad del ámbito de la cultura, más allá de la ayuda que ustedes le puedan dar para elaborar un protocolo, el que resuelve finalmente la autoridad sanitaria y no ustedes. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Celi. Antes de continuar, quería pedirles dos cosas. Si pudiéramos extender 5 minutos, señora Claudia. Entonces tenemos 5 minutos más. Lo otro es que acordáramos el oficio que pide el diputado Díaz, que no lo hemos acordado, y si hay oposición tendríamos que votarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acordado. Nos quedan con la extensión 7 minutos, 8 minutos, para que el subsecretario pueda responder. La diputada Marzán está pidiendo la palabra. ¿Aló? Ahí, gracias, presidente, que se me quedó una pregunta entrampada, perdón, subsecretario, la pregunta número 3 que tenía acá. ¿Qué pasa con la segunda resolución de adjudicación de los proyectos pertenecientes a los fondos de emergencia? Saber cuál es el criterio de descentralización o perspectiva de género que tuvo esta evaluación. Y finalmente me gustaría hacer un comentario, no es por favor por su intermedio, presidente, no quiero entrar en polémica con un comentario que hizo el diputado Cruz Coque por su intermedio, con respecto al comentario que yo hice de productores y directores, cuando dijo ellos son finalmente los que dan el trabajo. Acá recordemos que esos trabajos y esos proyectos, la verdad es que la visión que yo tengo es bastante más colectiva. Creo que el trabajo como profesional de la cultura y las artes, y habiendo desempeñado toda mi vida en este trabajo, creo que sin maquilladores, sin sonidistas, sin camarógrafos, sin actores, vestuaristas, el trabajo no se hace. Por mucho que sea una buena producción y un buen proyecto, nos necesitamos de manera urgente, y no me gusta ese sentido patronal que muchas veces se adjudica, porque personalmente, y disculpen que sea autorreferencial, muchas veces, de repente por buscar tratos o pactos dignos, la concurrencia de repente, bueno, si no estás tú, viene otro, en fin, y yo soy soy el que doy el trabajo. Yo creo que no es así. Yo creo que nos necesitamos de manera amorosa, todos, justa y en dignidad laboral, sobre todo, reivindicando siempre los derechos de trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio. Eso solamente, insisto, que no es en afán de entrar en polémica, sino que de manifestar mi visión, que creo que sin duda tenemos que manejarnos
en sintonía y en armonía laboral para que nuestros derechos y los derechos, perdón, de los trabajadores de las culturas y las artes y de todos no se sigan vulnerando. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. ¿El diputado Alarcón quería pedir la palabra? Diputado Alarcón, su palabra. Sí, yo quería preguntar en este caso a Marcelo Díaz, que él le mandaba un recado a alguien por medio de Juan Carlos. Eso me parece que está inscrito en el oficio que se va a mandar, y si no, que se inscriba también en el oficio para que no estemos con recados personales. La otra es que he sabido acá, nos ha informado Juan Carlos, que este ministerio no tiene presupuesto para situaciones excepcionales como esta. ¿Qué camino hay que recorrer para por lo menos crear conciencia de que para un próximo presupuesto se incluya esa situación? Esas eran las dos cosas que yo quería plantear. Gracias. Dice que el diputado Cruzcoque también quiere la palabra. Perdón, señor presidente, me faltó algo muy breve. Nomás. Ya, es que la otra vez, cuando estuvo la SCD acá, yo le pedí que por favor hubiera algún reglamento interno de ello que posibilitara la donación. Recibí como respuesta informal de que ellos están sometidos a que las donaciones tienen toda una normativa de impuestos y todo lo demás. ¿Se podría averiguar de qué manera en situaciones excepcionales ese camino de donaciones pudiera abrirse? Directamente mi pregunta a Juan Carlos, que puede estar más informado sobre ese tema. Si el Estado no puede o no quiere colaborar con los artistas, dejar abierta la situación de que privados, digamos en el caso específico de los músicos que reciban más derechos, puedan donar. Porque según lo que me explicaban, todo el tema de donación está igual, aunque sea excepcional lo que estamos experimentando. Gracias. Gracias, diputado Alarcón. El diputado Cruzcoque tiene la palabra. Sí, gracias. Primero coincidir totalmente. Yo coincido y tengo también 20 años de trabajo en televisión, en películas, en teatro, que el oficio es un oficio bien colectivo y dependemos también de maquilladores, de iluminadores, de técnicos. Es natural, pero solamente para ir a la explicación pragmática de por qué los recursos van directamente a los productores, es porque suelen ellos liderar el proceso para no solo financiar las películas, sino para echarlos a andar. Entonces vaya ahí la explicación, pero en ningún caso significa, y menos podría hacerlo con la experiencia adquirida durante los años, el hecho de que haya personas muy calificadas y que son básicamente el alma de las producciones quienes ella ha mencionado, así que para que no se malentienda. En segundo término, respecto de lo que señalaba el diputado Díaz, a mí me gustaría que ojalá pudiéramos sentarnos, gobierno, oposición, por un asunto político, porque yo he visto que todas y cada una de las autoridades de cultura ha tratado de que se aumente el presupuesto de cultura, como lo exige el diputado Díaz, al 1%, y nunca ha llegado, ya sea porque sube el PIB o porque los números no aumentan nomás. Y es cierto que durante la administración de la presidenta Bachelet aumentó el presupuesto, y durante Piñera 1 aumentó en un 35% el presupuesto, y aún así no tenemos cómo exigir ese 1%, porque la verdad es que es bien difícil de exigir, y hoy día en pandemia va a ser bastante más difícil aún, pero sí lo que podemos hacer es tratar al menos de que esos recursos, que son el 0,4 aproximadamente, ¿verdad?, podamos distribuirlos de mejor manera y podamos hacerlos llegar a quienes corresponden, que los administren de buena manera. Y hay gente acá que con un pepino y un tomate hacen un guiso fantástico, y esos son precisamente los gestores culturales, porque saben administrar recursos muy escasos, ¿verdad? Entonces quiero yo que ojalá podamos juntarnos, gobierno, oposición, y tratar de llegar al menos a un plan que nos permita en algunos años avanzar a que las transferencias de esos recursos, 200.000 millones de pesos, puedan llegar a quienes corresponden y no se queden atrapados en mucha burocracia estatal, lo quiero decir con todas sus letras. Y por último, quisiera, presidente, tomar el acuerdo por intermedio suyo para oficiar a la ministra para que el proyecto de patrimonio, de ley de patrimonio, podamos votarlo al menos en general. Yo creo que ya es tiempo suficiente para que ese proyecto lo veamos, y por último, si no hay acuerdo en materias particulares, serán propios de la discusión de este Congreso, pero verlo de una buena vez, porque me parece que es un proyecto que no puede esperar. Permiso. Gracias. Gracias. Ya, muchas gracias, diputado Cruzcoque. Quería proponerle al subsecretario, agradecerle
la exposición de hoy día, proponerle que siguiéramos mañana, porque mañana no viene la ministra Rubilar, ya nos comunicó que no venía, así que tenemos un espacio para que podamos ver la respuesta y seguir conversando sobre el tema. ¿Le parece, subsecretario, que sigamos mañana a las 2:30? Presidente, ¿sería a las 2:30? A las 2, 14 horas, 14:30. Podría ser de entre 14 y 14:30 poder responder, presidente, porque ocurre que a las 14:30, a las 15 horas, está citado yo podría entre 14 y 15 horas, ¿por qué le explico? Porque tenemos sesión del Consejo Nacional de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, el órgano colegiado representativo de la sociedad civil. Ya, perfecto. Sigamos mañana y usamos esa media hora. Ahora estoy en el tiempo, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.